Ahora sí, Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente en la radio, haciéndote compañía una noche más. Es un regalo, un privilegio que Dios nos entrega de poder compartir con ustedes un rato de la palabra, de lectura, y como hemos dado a llamar este programa, Cenando con el Señor, ¿no? Qué bueno es alimentarnos de la palabra de Dios en este tiempo nuevo. Lo mejor que podemos hacer es tratar de que el conocimiento alimente nuestra mente, nuestros corazones y nuestras vidas, ¿no? Así que vamos a dar inicio al programa, como todas las noches, porque Dios siempre tiene algo nuevo para nuestras vidas. Ahora sí. Este es el tiempo de una cena alimentándonos con la palabra de Dios a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis, Tandil, Buenos Aires, Argentina. Ahora sí, Carlitos, gracias por ese separador. Miren cómo dice esta canción: mi vida está llena de ti. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Que esto pudiera ser una realidad en nuestras vidas, ¿eh? Que nuestra vida esté lleno de la presencia de Dios y que podamos ir creciendo día a día en el conocimiento de la palabra, ¿no? Un poquito retrasado llegamos, pero bueno, estuvimos compartiendo una rica cena familiar junto a nuestro hijo, con Claudia, y compartiendo un ratito, conversando tranquilos, y aquí estamos, ¿no? Así que, perdón un poquito la tardanza, 20 minutitos, ya saben que como es Juan, 20 minutos no es nada. Yo era puntual en un tiempo, Claudia me convirtió en esto. Bastante impuntual nos hemos puesto estos últimos tiempos, pero bueno, acá estamos firmes para compartir con ustedes. Recuerden que en el día de ayer estuvimos hablando la sabiduría de lo alto, ¿no? Que hay mucha gente, hay muchos que se hacen sabios para sí mismos, dicen saber, pero Dios no está en el asunto, ¿no? Recuerden, estuvimos hablando en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13, ¿no? La sabiduría de lo alto. Y iniciaba así, ¿no? Como pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que el que dice ser sabio, que lo muestre con su testimonio, si tal cosa corresponde a su vida. Es un testimonio, ¿no? Si hay mansedumbre en él. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, ¿no? Porque decimos tener algo el cual no está en nosotros. Tengamos cuidado, ¿no? Y mire cómo la menciona. Dice: porque si esta sabiduría no desciende de lo alto, es terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Miren cómo se caracteriza, ¿no? Esta sabiduría que el hombre dice tener, ¿no? No es sabiduría, pero dice tener sabio y conocer todo. Hay gente que muchas veces uno los escucha hablar y son perfeccionistas en todas las áreas, ¿no? Sea lo que sea, si hablas en construcción, si hablas en electricidad, si hablas de medicina, si hablas de política, si hablas de religión, en todos los áreas. Uno dice: wow, wow, qué bueno. Y uno por dentro dice: ¿y qué hiciste? Son sabios en su propia lengua, ¿no? Dicen saber todo y no hacen nada. La realidad es distinta cuando hay gente que no dice nada, pero se ven, ¿no? Gente exitosa, gente que ha avanzado, que ha crecido, ¿no? Porque una característica del que realmente tiene conocimiento, habrá entendido bien el principio de que en boca cerrada no entran mosca, ¿no? Uno no sabe si tiene o no tiene nada, ¿no? Y aquellos que no tienen nada viven diciendo tenerlo. O sea que una característica del conocimiento es saber
ser cauto, ¿no? Resguardar lo que tenga para él, guardarlo para él, no decir ni ventilar a cuatro vientos, yo tengo esto, esto y aquello, ¿no? Pero hay gente que dice saber de tantas cosas y realmente uno se pone a observar y se detiene un segundito y uno los mira y después dice, este me quiere vender gato por liebre, ¿no? Y hay gente que sí, que quiere ser sabio en todo y realmente cuando lo llevan al práctico vemos que el teórico 10, llevámoslo al práctico un 3, ni a 4 llegan, ¿no? Entonces de eso se trata. Tengamos cuidado porque esa sabiduría no es de lo alto y acá la Biblia hace mención que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Una buena, ¿no? No solo que esa sabiduría es así, sino que también hay obra perversa. O sea, sin lugar a dudas, el diablo no está dentro de ellos. Tengamos cuidado de esa gente que dice ser sabio para sí mismo y uno no basta 5 minutos dejarlos hablar y decir, oh, Dios, Señor, ¿por qué no se calla este hombre, no? Porque hay gente que es así. Sin embargo, hay gente que uno conoce donde la presencia de Dios está en su vida y uno se queda callado y quiere absorber, ¿no? Porque lo que emana de ellos es el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces cuando escuchamos a esta gente que son tan pausados, uno que debería escucharlo toda la noche, ¿no? Pero hay gente que uno con 5 minutitos, uno por dentro pregunta dónde tiene el botoncito de apagado, ¿no? Y nos gustaría apretar el percutore, como les digo muchas veces aquí a la familia, ¿no? Para apagarlo, ¿no? O por lo menos no tener que escuchar. Tengamos cuidado con esa gente, ¿no? Porque donde hay perturbación hay una obra perversa, ¿no? Dice, pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando encontramos con gente que tiene este tipo de sabiduría, ahí podemos decir, este varón es un varón de Dios, ¿no? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No, ellos siembran paz porque andan en paz y caminan en paz. Este tipo de sabiduría es la que deseamos, la que anhelamos para nuestra vida, ¿no? No la que el hombre dice tener, la cual no porta, ¿no? Después estuvimos hablando sobre la amistad con el mundo, ¿no? Hay mucha gente que quiere quedar bien con todo el mundo, pero no se puede quedar bien con todo el mundo, ¿no? Porque uno se pone a pensar, quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Y esto no es posible. Hay un mundo distinto, un mundo paralelo, el cual no tiene un punto de encuentro. Si sos amigo del mundo, sos enemigo de Dios, ¿no? Entonces tengamos muy cuidadosamente la atención, ¿no? De entender, es bueno también saber un poquito de matemática, sabemos que dos puntos paralelos no tienen lugar de encuentro, ¿no? Por más que quieramos decir, y esperanzado que en algún momento se choque, no. Dos líneas paralelas nunca tienen un punto de encuentro. Y las cosas de Dios con las cosas terrenales no tienen punto de encuentro. Sí pueden caminar en cualquiera de ellas, pero si caminan en lo terrenal, ahí ya sabemos para dónde van. Si caminas en la voluntad de Dios, Dios tiene preparado un lugar especial. Él ha ido allí a los cielos a preparar morada
para vos que estás del otro lado, para mí y para todo aquel que le recibe en su vida como el Salvador, ¿no? De eso se trata. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Con aquellos que quieren hacer amistad con el mundo. Miren lo que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y el problema muchas veces es que, como sigue diciendo acá, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Tengamos cuidado de lo que pedimos, si es de bendición o puede ser un día de tropiezo, ¿no? Por eso la importancia de pedir de la manera correcta, ¿no? Porque dice acá la palabra de Dios, mire lo que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y dice, gloria a Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Miren qué tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Si somos amigos del mundo y queremos hacer lo que el mundo hace, inevitablemente nos transformamos en enemigos de Dios. Y cosa fea, cosa desagradable sería caer en manos del Dios vivo, ¿no? Sabemos que Dios es amor, Dios tiene su infinita misericordia, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y hay un momento en la palabra que dice que Dios también es fuego consumidor, ¿no? Yo quiero al Dios de amor, yo no quiero al Dios consumidor, porque cuando Él aparece de esa forma, la situación cambia, ¿no? Ya no te habla de la misma manera, no te habla con el mismo tono, ya vemos que viene algo muy parecido a juicio, ¿no? Entonces, aprovechemos toda la bendición, todo el regalo de Dios, ¿no? Si Dios tiene tantas cosas hermosas, ¿por qué vamos a buscar lo malo? Buenas noches, nos dice Zulma Gago, nuestra prima desde La Plata. Ahí se nos ha conectado. Miren qué tremendo. Hola Zulma. Así que de eso se trata, ¿no? Si tenemos un Padre de amor, un Padre de misericordia, ¿por qué queremos tener un Padre que nos dé castigo y azote? ¿Por qué? Si tenemos a alguien que nos quiere abrazar, ¿por qué vamos a elegir al que nos quiere tirar la oreja? Seamos sabios, no digamos lo contrario. Dice en la palabra: muchos de oídas me oyen, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? Miren qué tremendo y qué peligroso decir simplemente con nuestras bocas que le amamos y con nuestro corazón desear estar o compartir y disfrutar los deleites del mundo, ¿no? Porque con nuestra boca decimos una cosa y con nuestro corazón y nuestra mente, que están conectados, pensamos lo contrario, ¿no? Tengamos mucho cuidado en este tiempo. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, mira lo que dice en Santiago 4:6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Ese es el secreto, someterse a Dios, ¿no? Y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero tengamos mucho cuidado de decir que oímos la voz de Dios y no nos queremos someter. Someter es obedecer lo que Dios ha establecido a través de la palabra, ¿no? Y de esa manera, ¿no?, nos sometemos a lo que dice la instrucción de parte de Dios. Lo que dice el mundo, que lo diga el mundo. Lo que dice Dios, tómalo para tu vida, ¿no? Porque el mundo va, como quien dice, cuesta abajo, ¿no? Va derecho a la perdición, ¿no? En la corriente de este mundo, la inclinación
es hacer lo malo, ¿no? Para el mundo hoy en día, lo malo es bueno y lo bueno es malo, ¿no? Miren qué cosa ilógica, qué ironía podríamos decir, ¿no? Pensar que tener, no sé, como hoy en día se ve, una relación extramatrimonial, amante, novio, una relación extra fuera del matrimonio es bien y otros lo comparten y creen que es lo correcto, ¿no? Pero realmente sabemos que eso es malo, ¿no? Y hay muchos que se jactan de tener otra vida, otra familia, ¿no? Pero sabemos que Dios a eso no le agrada. Y así tantas cosas, ¿no? Salir de fiesta, embriagarse y creer que está todo bien, ¿no? Y decir, no, pero no me embriagué, yo un poquito me subí de tono, ¿no? Esto a Dios no le agrada. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Por eso dice, someteos pues a Dios. ¿Y cuál es el secreto? Resistir al diablo, ¿no? ¿Y qué hace el diablo? Y mirá, si vos lo resistís, si vienen los ataques, y bueno, no le prestás atención, el diablo dice, no le entra una bala. Entonces, el diablo ni te molesta, sigue, y siempre hay alguien que quiere ser como ese que hace trucos, ¿no? Esos que les gusta meterse en la cabeza de los leones, ¿no? Porque dice, para probar su valor, ¿no? Yo, ni el cohete pondría ni la oreja cerca, ni la naricita, como diría mi familia, ¿no? Cerca de un león, ¿no? Porque lo primero que se me va y me sacó la nariz. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque sabemos que Satanás, que representa el león, ¿no? Anda como el león rugiente. Y cuando ruge es porque anda viendo a quién devorar, ¿no? Es una manera, su rugido es una manera de intimidar, ¿no? Pero, si sabemos, también es una manera de avisar que anda por fuera, ¿no? Entonces, si vos sabés que alguien está por fuera, vos te cuidás. Hola primo, nos dice soy magago. Nadie que escucha ruido fuera de su casa sale como quien mirando, hola. No, uno se resguarda, ¿no? Tiene cuidado. Pero tengamos cuidado que en este tiempo el enemigo no quiera tomar control de nuestra vida y mucho menos quieramos meter nuestra cabeza en la boca del león, porque por ahí el truco sale mal y el león ¡tuc! Y te muerde. Ojo, tengamos cuidado, Y dice el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y uno dice, ¿por qué Dios no se acerca a mí? ¿Y por qué? ¿Por qué se tiene que acercar? Si por el contrario, ¿no? Hay gente que no tiene la actitud de humildad, de reconocer a Dios como el Señor de su vida. Dios, ¿qué es lo que hace? Dios está esperando ansiosamente, ¿no? Que nosotros nos muevamos a Él, ¿no? Que le reconozcamos primero a Él y Él se acercará a nosotros, ¿no? Porque Él es Señor. ¿Qué Señor da instrucción a sus siervos, ¿no? Y esto es lo que en estos tiempos está sucediendo muy a menudo, ¿no? Que la gente quiere que Dios le rinda honores o haga la voluntad que está en ellos. Gloria a Dios. Aquí Claudia nos está alcanzando un vasito de agua. Ahí está, Claudia. Ahora sí, querida Claudia. Ahora sí. Y acá está. Volvió Juan. Ahora sí, ahora sí. Y es lo como hablábamos recién, ¿no? Muchas veces queremos que Dios nos haga caso a nosotros. Y no es así. Él es Señor y nosotros sus siervos. Tengamos cuidado. Por eso la palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, le habla a los de doble ánimo, guarda, purificad vuestros corazones, no sea que vuestra risa se convierta en lloro, ¿no? O vuestro gozo en tristeza. Tengamos cuidado en estos tiempos de no ofender a Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El secreto es humillarnos delante de Él. Gloria a Dios. Esto ya pasó. Esto es del día de ayer. Vamos con lo que tenemos por el día de hoy, ¿no? Juzgando al hermano. Eso nos gusta, ¿no? Muchas veces, como estuvimos hablando hace 2 días atrás, estuvimos hablando de ese miembro pequeño que está dentro de nuestra boca, que es como un encendedor, es la lengua más filosa del oeste. Hay gente, ¿no?, que tiene una 9 milímetros en su lengua. Es rapidísimo. Cuando abre su boca y dispara, tiene unos cuantos tiros, ¿no? Y no mira a quién dispara. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no? Cuando juzgamos al hermano, recordemos que hay muchos que dicen honrar a Dios, servirle a Dios, pero tienen problemas con los hermanos y se olvidan un pequeño detalle, que el hermano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, por un lado decimos que le amamos, pero por el otro le criticamos, porque si criticás al hermano, a Dios criticás, ¿no? Miren lo que dice el 11. Santiago capítulo 4 versículo 11. Mire cómo dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, y el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Mamá. ¿Qué decir, no? Qué complicado que es este tema. Hay momentos que cambiamos nuestra situación de ser una persona común y corriente, ordinaria, muy ordinaria en algunos casos, ¿no?, a ser juez. Hay una diferencia grande, ¿no? Porque, ¿qué característica tiene el juez? El juez es el que imparte justicia, ¿no? El que dice esto sí y esto no, esto es bueno y esto es malo. A no ser que sea argentino en estos últimos tiempos, vemos que la justicia argentina está complicadita, ¿no? Pero cuando hablamos de juez, uno tiene la imagen de una persona que imparte justicia. Y el que imparte justicia es un hombre recto, un hombre justo, que no hay mancha ni culpa y puede decir esto es así o esto es asá, ¿no? Entonces dice, no murmuréis los unos de los otros, no sea cosa que hagamos, invalidemos la ley, ¿no?, y nos quieramos hacer jueces. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? Y dice el 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿qué eres para que juzgues a otro? Solo uno puede juzgar tu vida o mi vida. Uno solo. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Dice la palabra, ¿no? Acá nos dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿No? Vamos a marcar, esto está lindo, está bueno, porque esto nos puede servir muchas veces y seguimos sin dientes. Cada vez que vemos estas palabras tan directas, tomamos una semana tomando sopa, porque parece que el palito nos golpea, ¿no? Por eso que tengamos mucho cuidado. Miren lo que dice la palabra, ¿no? Uno solo es el dador de la ley. ¿Cuánto? Uno. ¿Escuchaste bien? Tengamos mucho cuidado en estos tiempos, ¿no? No sea cosa que de ser una persona común y corriente nos pongamos
esa túnica, esa bata, ¿no? Y quieramos impartir justicia, cuando no fuimos llamados para ser juez, sino para ser hijos de Dios, ¿no? El llamamiento que Dios nos hace es para ser hijos de Dios, ¿no? Dios no necesita un ayudante, no necesita una secretaria, no necesita un secretario, ¿no? Alguien que prepare, agende la lista y que diga, bueno, hoy, bueno, venite la semana que viene. No, Dios, Él está en todos lugares en el mismo momento, ¿no? Y Él imparte justicia y la da a quien quiere, y al que no, que siga esperando, ¿no? Porque hay veces que impartir justicia implica que haya alguien que saque provecho de esa situación, ¿no? Si hay algo que es injusto, en el momento perfecto, Dios va a ir trabajando con esa persona para que reconozca su error. Dios no va a hacer justicia para que vos digas, ¿viste lo que te pasó? Porque muchas veces, ¿no? Nos ponemos en juez y decimos, ¿viste? Eso te pasó por haberme hecho esto. No. Cuando hacen algo malo, que ofende, que lastima, que daña tu vida, ¿no? Dios hace que tu paciencia vaya creciendo para que puedas esperar, y Él empieza a trabajar con la otra persona. Y en un momento, porque Dios es justo, y Él realmente es justo, la justicia de Dios se hace presente, y podemos ver, ¿no?, que está atravesando una circunstancia que a nosotros nos había gustado recibirla mucho tiempo anterior, pero en los tiempos de Dios las cosas suceden a la manera de Dios, no a tu manera, ni a mi manera, sino a la manera de Dios. Tiempo de conocimiento, tiempo de instrucción, ¿no? Qué importante alimentarnos y saber, ¿no?, que Dios nos llamó a ser jueces, Dios nos llamó a ser hijos, hermanos, y cuando somos hermanos, nadie quiere juzgar a su hermano, ¿no? Uno siempre, una característica de los hermanos que se cubren, se tapan, ¿no? O muchas veces cuando uno es un poquito más revoltoso que el otro siempre trata de aplacar, ¿no? Pero tengamos cuidado de cambiar los roles y quieramos ponerlos en papel de juez. Y vamos así. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo con la intriga, ¿no? Porque hay algo que Dios va a seguir haciendo al cabo de esta noche. Vamos a pedirle a Dios que empiece a obrar y vamos a seguir conectados 23:30, ¿no? Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú el que traiga libertad de espíritu, entendimiento, que podamos entender que tú nos has llamado a ser hijos y no jueces, Señor, que podamos tener conocimiento en nuestras vidas, que no hagamos amistad con el mundo para no hacernos enemigos de ti. Padre amado, queremos ser hijos tuyos y caminar en la verdad. Ahora te pedimos que en el transcurso de este tiempo, aquellos que estén escuchando o que vayan a escuchar este video, que sea tu Espíritu Santo el que traiga convicción de error para poder entender qué situación se puede cambiar para agradar tu vida. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que sigas bendiciendo a cada uno que se conecta para recibir palabra de Dios. Gente linda, nos vemos dentro de 1:15. Dentro de 75 minutos nos volvemos a reunir aquí con tiempos nuevos. Un beso muy grande.